Bueno, muy buenas tardes para todos. Estoy un poco preocupado porque mis antecesores son personas demasiado buenos expositores. Eh, Haremos lo posible por estar a la altura de ellos y primero estoy muy contento que estén acá y nada, vamos a hablar de tasa de tributación depurada. ¿Listo? Vamos a intentar entender qué es esto, muchos ya lo saben, pero vamos a trabajar, vamos a hacer preguntas, todo lo que quieran, todo lo que no quede claro, todo lo que yo no pueda transmitirles a ustedes, por favor siéntanse en libertad de preguntarlo. También, si mi amigo Carlos Guerra sigue aquí, o ya se fue, pero queremos decirle, o lo verá seguramente, que lamentamos el fallecimiento de Juana, que fue la persona que colocó en el ejemplo, pero seguramente servirá para muchos ejemplos más, a pesar de que ha fallecido la abuela de él. Entonces vamos a empezar con la tasa de tributación depurada, o algunos lo llaman como tasa mínima de tributación. Vamos a mirar qué es esto, vamos a mirar a quién le aplica, a quién no le aplica. Vamos a empezar diciendo quiénes están sujetos de la tasa de tributación depurada, o quiénes deben pagar la tasa mínima de tributación, o no hablemos de pagar, porque aquí no se trata de pagar. Vamos a mirar qué es, cómo funciona, y sobre todo empecemos observando a quiénes le aplica. Básicamente hay dos tipos de contribuyentes que están incluidos aquí. Primero, aquellos contribuyentes, personas jurídicas, y ya con eso estamos diciendo que las personas naturales no les aplica, ¿de acuerdo? No les aplica, y eso es bueno. Personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, que básicamente su tarifa está en el artículo 240 del Estatuto Tributario. ¿Recuerdan cuál es el artículo 240 del Estatuto Tributario? Es el que es larguísimo además, ¿no? Era un artículo que no era largo y se volvió monstruosamente gigante, 6 parágrafos. Uno de esos parágrafos se llama tasa mínima de tributación, larguísimo. Pero el artículo 240 es el que nos habla de la tarifa también del 35%, que es nuestra tarifa del régimen ordinario. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, también les va a aplicar a las personas jurídicas que están dentro del artículo 240-1. ¿Y quiénes están en el artículo 240-1? En este caso, los usuarios de zona franca. Entonces, ya sabemos que hay dos tipos de personas a los que les aplica. Los demás, pues, van a estar tranquilos, no les va a aplicar. Entonces, hasta ahora hemos hablado de a quién le aplica la tasa de tributación depurada, que recuerden, es el parágrafo 6º del artículo 240 del Estatuto Tributario. Cuando escuche a alguien hablar del parágrafo 6º, ya sabe a qué se refiere. Vamos entonces a empezar a quienes no les aplica. ¿Por qué? Porque a veces uno como que se estresa por una norma y después de tanto mirarla llega a la conclusión que no le aplica. ¿De acuerdo? Y eso es bueno, eso es bueno. Pero siempre que salga una norma, tenemos primero que entenderla. Segundo, mirar qué impacto tiene en la compañía. Y sobre esto, pues vamos a mirar qué impactos puede tener en la empresa donde usted trabaja. Espero que en esta charla puedan estar despiertos, puedan estar tranquilos y no los arrulle, ¿vale? Entonces, ¿a quiénes no les aplica la tasa de tributación depurada? Vamos a empezar con uno de ellos. Las entidades no contribuyentes, y vamos a decir no contribuyentes y no declarantes. Recuerden que hay no contribuyentes, no declarantes y no contribuyentes declarantes. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre el no contribuyente y no declarante? Y el no contribuyente y declarante. Bueno, el primero, es decir, que es no contribuyente y no declarante, se está fresco. Oiga, ¿cuándo se nos vence la renta? Nunca, ¿por qué? De acuerdo, nunca se nos vence la renta. Ahora, hay otras personas que son no contribuyentes, pero son declarantes.
¿Esas personas se les vence la declaración? Sí, tienen una fecha para presentarla. Solo que esa declaración la llamamos como declaración de ingresos y patrimonio. Pero es el mismo formulario, 110. Es decir, no es diferente, no es diferente. Pero si no la presento a tiempo, uy, Dios mío, eso sí es complejo. Entonces, primero, ¿quiénes no deben aplicar esta norma? Los no contribuyentes y a la vez no declarantes. Miremoslos quiénes son rápidamente. El Estado, ¿no? La Cruz Roja Colombiana, las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, bueno, las asociaciones de exalumnos, la junta de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal, bueno, la residencial por supuesto, y las asociaciones de adultos mayores. Ellas son no contribuyentes, no declarantes y por supuesto tampoco les aplica nada el tema de la tasa de tributación depurada. ¿Listo? Segundo lugar, los contribuyentes dijimos que eran declarantes, ¿no es cierto? Aquí de paso estamos repasando el estatuto, ¿de acuerdo? ¿Perdón? El 22 y 23 nos dice aquí Ofelia, muy bien. Pero ¿quiénes son contribuyentes? No contribuyentes, perdón, declarantes. Miremos los ejemplos. Los sindicatos, ¿de acuerdo? Las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias, gracias a Dios, dicen ellas, ¿sí? Los partidos o movimientos políticos, la Liga de Alcohólicos Anónimos, los establecimientos públicos y básicamente los establecimientos oficiales descentralizados. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahora, bien el tema, ¿no es cierto? ¿Claros? Bueno, muy bien. ¿Quiénes más no están obligados a la tasa mínima de tributación? Y aquí yo les quiero decir algo, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee las normas tributarias y cuando uno escucha noticias tributarias. A veces se pueden malinterpretar muy fácilmente. ¿Quiénes más no están obligados? Los contratos de colaboración empresarial. ¿Recuerdan esos contratos de colaboración empresarial? Uniones temporales, consorcios, joint venture, contrato, en este caso contratos de cuentas en participación. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué ellos no presentan tasa de tributación depurada? Ah, porque ellos no son declarantes del impuesto sobre la renta. ¿Quién es declarante del impuesto sobre la renta entonces? Los partícipes. Es que una vez en una reunión alguien dijo, creemos un consorcio que ellos no pagan impuestos. Me tocó decirle, sí, espérese un momentico. El consorcio no paga impuestos. Quien paga impuestos son los miembros del consorcio. ¿Cómo así? Claro, pues, o sea, es decir, lo que quiso decir la norma es, ellos no tributan, pero no quiere decir que las actividades que se hacen aquí no tributen. Tributan en cabeza de sus partícipes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién más no le aplica la tasa de tributación depurada? Los fondos de pensiones y los fondos de cesantías. Y uno va a decir, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo es que esas entidades con tanto dinero no tributan? Ojo, una cosa es el fondo y otra cosa es la sociedad administradora del fondo. No sé a quién le ha pasado que cuando le llega el reporte de cesantías se da cuenta que hay dos NIT. Un NIT del fondo. Claro, el fondo no tributa. ¿Por qué no tributa? Porque es nuestro dinero, el dinero de las cesantías que está guardado en el fondo. ¿Quién tributa entonces? La sociedad administradora del fondo. Sí, por eso es tan importante entender eso, porque una vez en una conferencia alguien decía, pero ¿cómo no van a poner a pagar a ese logo? ¿De acuerdo? Y el tema es, no, el logo sí paga, el que no paga es el fondo, ¿de acuerdo? Porque es nuestro, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también los fondos de capital privado, perdón, aquí me salté un poquito, los fondos de capital privado, uy, creo que me estoy saltando más. Tal vez gracias, muchas gracias, disculpen.
no sabía dónde moverlo. Los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos entonces ahora sí. ¿Quiénes más están exentos o quiénes más no aplica? Ustedes dicen, oiga, pero ¿cuándo va a parar de hablar este tipo? ¿No es cierto? O sea, ¿cuándo vamos a hablar? A ver de quién le aplica y cómo le aplica. Bueno, listo, muy bien. Entonces, las personas extranjeras sin residencia en el país no les aplica la tasa de tributación depurada. ¿De acuerdo? Tampoco les aplica a las entidades que están en el régimen tributario especial. Y tenemos que aprender y tener mucho cuidado con eso, porque uno le preguntan, Leonardo, o Marcela, o Pedro, ¿una fundación paga impuestos o no paga impuestos? Y uno dice, no diga fundación. ¿Pertenece al régimen tributario especial o no pertenece al régimen tributario especial? ¿De acuerdo? Porque el régimen tributario especial es un sistema, digamos, separado de la tributación, donde ellos pueden tomar unas rentas exentas. Tampoco es que no paguen, sí pagan a la tarifa del 20% de lo que no sea renta exenta. Bien, pero si la fundación no es calificada como dentro del régimen tributario especial, pues entra a tributar con la tarifa del 35% y por supuesto no tiene rentas exentas. Entonces, si yo soy del régimen tributario especial, pues no se preocupe, tampoco aplique la tasa de tributación depurada. ¿Bien hasta aquí? Muy bien. Esto no lo dice en ningún lado, pero a mi juicio, y es importante lo que mencionaban aquí, cada vez que usted escucha a un conferencista, cada vez que usted lee un documento de internet, es la interpretación de un ser humano. De un ser humano que al igual que usted va al baño. De un ser humano que al igual que usted le da hambre. De un ser humano que al igual que usted le da sueño. Y de un ser humano que al igual que usted se equivoca todos los días. Porque los que están aquí parados, excepto Arles, que no se equivoca, no mentiras, todos nos equivocamos a diario. Doctor Arles, dígame si sí o si no. Todos los días. Un día yo le dije a un conferencista exitoso, le dije, necesito un día en el que no la voy a embarrar. Y me dijo, duerma ese día todo el día. Sí, ese día, si yo duermo todo el día, lo más probable es que ese día no la embarre. Claro, otro dirá, no, es que durmió todo el día, la embarró, perdió un día. Entonces, ahí también la puedo embarrar. Entonces, no se preocupe, y quiero aquí hacer un pare, y es, si usted es nuevo en esta profesión y le da miedo equivocarse, adivine qué. Todos los días te vas a equivocar. Todos los días vas a leer algo y el que lo escribe lo va a corregir. Todos los días vamos a decir algo y luego nos vamos a arrepentir de lo que dijimos. Porque esa es esta profesión. Y esa es la vida además. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante estar actualizados. No porque sea la verdad, sino porque precisamente leyendo, estudiando, encontramos cuál puede ser la mejor posición. Y si encontramos un error de esa persona, escribámosle. Escribámosle y digámosle, mire, usted aquí se equivocó, no estoy de acuerdo con esto. No pasa nada. Muy bien. Entonces, a mi juicio, a pesar de que la norma no lo dice, las cajas de compensación familiar tampoco les aplica la tasa de tributación depurada. Más adelante van a saber por qué. A mi juicio también a Fogafín no le aplica. Bueno, aquí no está Fogafín, entonces no hay ningún problema. Listo. Tampoco, aquí sí lo dice la norma textualmente, aquí sí lo dice textual, al régimen simple de tributación. Discúlpenme, pero yo amo el régimen simple de tributación. ¿De acuerdo? Eso para mí es lo más precioso que hay. Amo el régimen simple de tributación. Me dan comisión por cada persona que se inscriba al régimen simple de tributación. Listo, claro que sí. Pero ¿por qué me gusta el régimen simple de tributación? Porque yo soy amante de la simplicidad. Seguramente después vamos... Ahora, ojo, simplicidad no es que sea fácil. ¿De acuerdo? Simplicidad solo es que es más fácil. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces cuando usted le digan, hay 3 llaves para tener éxito en la vida.
Usted ya sabe que eso es carreta, no son tres llaves, no hay nada fácil, no hay nada sencillo, nada garantiza el éxito. Pero ¿qué hay que hacer? Tomar decisiones. En esta profesión administramos el riesgo. ¿De acuerdo? Cuando me salga del tema mucho, alguien me dice, oiga, métase al tema otra vez, ¿vale? Discúlpeme. Pero en esta profesión administramos el riesgo. Siempre administramos el riesgo y nuestra responsabilidad es decirle eso al cliente. Yo puedo llegar a ser tan terco, pero cuando no es mi plata, tengo que decirle al cliente, esa es mi posición, eso es lo que yo creo, la DIAN puede pensar diferente y si la DIAN piensa diferente a usted, vamos a tener un proceso que le va a costar 70 millones. Entonces el cliente dice, no, pero lo que usted me dice vale 5 millones, pues mejor páguele la DIAN. ¿De acuerdo? Nosotros administramos el riesgo. Tener la razón es ego. ¿De acuerdo? Es ego. Yo tengo ego. ¿De acuerdo? Yo tengo ego. Todos tenemos un ego, todos. Pero lo importante no es el ego, sino es el riesgo de mi cliente. Esa es mi ética profesional. El riesgo del cliente. Que no me escuche un cliente al que le hayan embarrado y me diga, ¿pero qué? Si usted me hizo pagar. Me ha pasado. También he pagado sanciones de exógena, doctora Les, como usted, o no sé quién mencionaba. Ah, tú la mencionabas. He pagado sanciones de exógena. Le presenté tarde una declaración a mi esposa. Le presenté tarde la renta a mi suegro, pero esa sí fue de aposta. Que lo requieran. Listo. Entonces, las personas que están en el régimen simple de tributación no les aplica la tasa de tributación depurada. ¿Por qué no les aplica la tasa de tributación depurada? Porque no están en el 240 ni están en el 240-1. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿A ustedes les gusta el régimen simple de tributación? No, sí, bueno, más o menos, listo, perfecto. De eso se trata. De eso se trata. Muy bien. Sigamos hablando. También las sociedades económicas, las sociedades que se constituyeron como zonas económicas y sociales especiales, las famosas CESE, que por una parte su tarifa es cero, ojo, ellas no tienen renta exenta, ¿no? Su tarifa es cero, una cosa es renta exenta, otra cosa es tarifa cero. Entonces su tarifa es cero, pero después la tarifa sube. Mientras la tarifa es cero, no aplican tasa de tributación depurada. ¿Conocen alguna ciudad que sea CESE? ¿Algún territorio donde se puedan crear esas sociedades CESE? San Andrés no está. Amazonas no tampoco, ¿qué otra? ¿Armenia? ¿Meta? No, Meta no. ¿Cuál? ¿Buenaventura? No, alguien que la tenga clara, a ver, que nos diga. No hay premio, no entra en el PlayStation, ¿no? No, una de esas ciudades es Cúcuta, por ahí dijeron, vean, ¿sí ve? ¿Cuál otra, perdón? Arauca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Armenia? Bueno, perfecto. Y si salieron unas dos nuevas, correcto, unas dos nuevas, posteriormente fueron leyes declaradas o no inexequibles, sino que las eliminó la ley 2277, pero permitió que por un tiempo siguiera. Muy bien, perfecto. También las SOMAC, que son sociedades que se instauraron en un territorio que se consideró zona más afectada por el conflicto armado. No les voy a preguntar qué ciudades son, porque son hartísimas ciudades. Muy bien. Y también los contribuyentes dedicados a la prestación de servicios hoteleros, con H. ¿De acuerdo? Porque hay una diferencia entre el hotel y el hotel. Y es que la H no suena. Por eso se llama hotel, porque no suena. ¿Sí? En las otras es con porque suena. ¿Sí? Entonces no es igual el hotel donde no suena. Sí, bueno, muy bien. Mucha gente no debería reírse por eso. No debería decir de qué habla. Si se ríe me preocupa, pero bueno, listo. Entonces, los hoteles, los parques temáticos de ecoturismo y agroturismo, siempre y cuando no estén obligados a presentar el informe país por país. No me van a preguntar qué es informe país por país. Es un tema especial para algunas personas grandes,
No, esto no es para chiquitos. Y eso también me parece importante que lo tengamos claro, porque cuando yo me veo los formularios de la DIAN, son a veces odiosos, no por hablar más de la entidad, sino que odiosos porque hablan muchas cosas que no se llenan. Es como el formato 2516, uno alcanza a llenar el 10% de lo que hay ahí, ¿o no? Pero usted lo ve y se estresa, Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿De acuerdo? El mismo formulario 350, dígame usted nomás de los renglones que hay ahí, ¿cuánto diligencia? Algunos diligencian 4 renglones, otros 6 renglones, otros 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de las normas tributarias, que hablan de muchas cosas, pero resulta que no todo me aplica a mí, igual que la NIF. Entonces, a veces la leemos creyendo que eso es para todo el mundo, y resulta que no es así. Sigamos. Muy bien. ¿Quiénes más se encuentran excluidos? Las empresas editoriales. ¿Las empresas editoriales qué tarifa de renta tienen? Por ahí lo dijeron, sí. No, 15. En una época fue el 0, luego fue el 9, ahora el 15. Van en el 15%. Muy bien. Las sociedades también que aplican el artículo 32 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es el artículo 32 del Estatuto Tributario? No. Contratos de concesión y APPs. Pero ojo porque el problema de la palabra APP es grande. Si usted le pregunta a una persona como yo, ¿qué es una APP? Uno dice, pues una asociación público-privada. Pero usted le pregunta a un chino, ¿qué es una APP? Dice, pues una vaina bajo internet, una aplicación sí, entonces no son APPs de todo el tema del celular, sino APP de asociaciones público-privadas. ¿Y qué es un contrato de concesión? Bueno, ya ustedes lo han visto, el más común, las carreteras. ¿Y la que es la asociación público-privada? Pues es cuando puede ser el mismo contrato, pero hay un riesgo para la persona que lo firma. Bien, tampoco les aplica a las cooperativas y a todas estas que hay acá. Entonces, ¿las cooperativas qué tarifa tienen? 20%, ¿sí o no? No les aplica la tasa de tributación depurada. Y también a las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país, con una cosa que se llama presencia económica significativa. ¿De acuerdo? Que muchas personas siempre lo han usado, porque la sigla de esto es PES. Y ahora en Semana Santa, ¿qué comen ustedes? ¿PES? ¿Sí o no? Entonces, sí, no vaya a ser que usted diga, Señor, ¿tiene PES? Y le dice, no, Señor, no tengo presencia económica significativa. Entonces, ojo, no se dejen confundir por tantas siglas, por tantas cosas. La tributaria es especializada. Las NIF son especializadas y la auditoría son especializadas. ¿Quiere decir que el contador es un ser humano? Especializado. El lenguaje que usted habla solo lo entienden ustedes. No más. Por eso cuando ustedes hablan con un vil mortal, tienen que bajarse de ahí y como dijo el conferencista anterior, quítese el zapato suyo y póngase en el zapato de él, dijo él, ¿o no? Nosotros decimos, me voy a poner en tus zapatos. Sí, señor, explíqueme. Mira, cuando tú tomes un activo financiero medido al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva, tú tienes que aplicar la NIF 9 y simplemente tienes que coger los flujos de efectivo, llevarlos a futuro y traerlos a valor presente utilizando una TIR, que es la tasa que iguala esos flujos de efectivo con el valor nominal. Claro, el pobre tipo le dice a la señora del banco, ¿sabe qué? Métame eso en la cuenta de ahorros mejor que... Yo no entendí este señor de qué me está hablando. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cada vez que hablamos con un cliente, vamos a hacerle caso al conferencista que nos dijo, ¿nos vamos a quitar qué? Nuestros zapatos. ¿Y qué nos vamos a poner? Los del cliente. Porque el cliente no necesita un contador, ¿sí sabía eso? Ningún cliente necesita un contador, ninguna pyme ni ninguna microempresa necesita un contador. ¿Sabe qué necesita un cliente? Un asesor, un amigo, un parcero que esté con él. Claro, pues si el parcero la embarra, pues se rompe la amistad. Pero él necesita un asesor. Y un revisor fiscal no es un asesor. ¿De acuerdo? Estamos hablando del contador. ¿Listo?
Y le voy a decir otra cosa, que me estoy saliendo del tema. Resulta que a veces vivimos estresados dónde trabajar. Y resulta que en Colombia el 90% de las empresas son medianas y pequeñas y micros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted sabe cuál es el porcentaje que hay de esas empresas en Australia? El 90%. Y en Finlandia, el 90%. Y en Estados Unidos, el 90%. Y en Nueva Zelanda, el 90%. No nos dejemos decir mentiras. Es que yo escucho muchas conferencias donde nos dicen Colombia es un país de pymes, mientras que los otros países no son de pymes. Todo el mundo es un país de pymes. Todo el mundo son países de medianos, pequeños y microempresarios. Y si usted quiere buscar clientes, adivine dónde están. Ahí. Ahí. Aunque mal paguen ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigan, metámonos aquí otra vez. Ustedes ya saben dónde conseguir trabajo, ¿de acuerdo? Si usted le pasa una propuesta a una multinacional, no pierda tiempo. Allá están unas firmas que lo hacen mejor el trabajo que nosotros, porque también hay que reconocerlo. Uno debe saber, si yo me voy a meter a un Ecopetrol, pues al menos tengo que saber de iguanas, ¿sí o no? Sí, es decir, yo no me le puedo meter a una entidad esa solo. Tiene que haber una estructura. ¿Y quién tiene la estructura? Las grandes compañías. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Aquí vienen otras dos cosas, porque todavía nos queda tiempo, vamos bien. Entonces, disculpe, lo volví otra vez a embarrar adelantándola. Gracias, qué pena. Los contribuyentes que tengan utilidad depurada igual o menor a 0. ¿Utilidad depurada es igual a utilidad contable? No. ¿De acuerdo? ¿Utilidad contable es lo mismo que utilidad depurada? ¿Y es lo mismo que renta líquida? No. Ojo con la palabra, utilidad depurada. Y también los contribuyentes con estados financieros consolidados, donde la sumatoria de la utilidad depurada sea igual o menor a 0. Esto no es sencillo de hacer, ¿de acuerdo? Pero tampoco es difícil. Simplemente por ser nuevo, va a tener toda la complicación de lo que es nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que es nuevo es difícil porque nadie lo ha hecho. ¿De acuerdo? Eso es una dificultad agregada. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de la tasa de tributación depurada? ¿Sí la ven ahí? Entonces, TTD es igual a ID sobre UD. ¿Sí o no? Correcto. Es decir, la tasa de tributación depurada es el resultado de dividir el impuesto depurado sobre, dijimos, gasto por impuesto de renta. No, impuesto depurado. ¿Listo? Entonces vamos a entender qué es impuesto depurado y vamos a entender qué es utilidad depurada. Muy bien. Aquí me estoy arreglando la oreja. Muy bien. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí quieren entender qué es utilidad depurada y qué es ingreso depurado? ¿Qué es impuesto depurado? ¿Sí? Bueno, digan sí los que están dormidos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dicen sí, bueno, muy bien. Empecemos con qué es impuesto depurado. Y aquí yo les voy a pedir ayuda a ustedes porque necesito ayuda. Entonces, ¿qué es impuesto depurado? Entonces, INR más DTC menos IRP. Entonces usted ya se lo sabe. ¿Y qué es? ¿Qué es ID? ID es INR más DTC menos IRP. No, vamos a mirar qué es eso. A ver, poco a poco. Vamos poco a poco a ver. Entonces, ¿ID qué es? Impuesto depurado. Empecemos con la siguiente. INR. INR es impuesto neto de renta. ¿Qué es el impuesto neto de renta? Cuando uno liquida, cuando uno hace el formulario 110, ya sabemos que el 210 no le va a aplicar. ¿Quién va por el 210? No le aplica nada. Le aplica a algunos del 110. Entonces, cuando yo hago el 110, voy a un renglón que se llama
Impuesto de renta. ¿Y de dónde sale el impuesto de renta? Ah, de la renta líquida, ¿no es cierto? Multiplicada por la tarifa, pues digámoslo así, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué me da? El impuesto de renta. ¿A ese impuesto de renta yo le puedo restar algo? Porque el impuesto de renta es el valor a pagar. ¿Le puedo restar algo? ¿Qué cosa? Los descuentos tributarios. Sí, las retenciones también, pero esos son del valor a pagar, no del impuesto. ¿Sí o no? Claro, ya las retenciones es un tema de impuesto, ¿no? Un tema de valor a pagar, perdón, no un tema de impuestos. Pero el impuesto a cargo se reduce por los descuentos tributarios. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de 2 descuentos tributarios? Las donaciones, por ejemplo, a una iglesia, ¿de acuerdo? A una entidad del régimen tributario especial, es un gasto contable, pero no es una deducción para efectos fiscales, sino que el 25% de esa donación es un descuento tributario. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué otro descuento tributario hay? El ICA, pero el ICA lamentablemente fue hasta el año 2022. Ya no. Lamentable, ¿no? Los impuestos pagados en el exterior, en muchos casos son descuentos tributarios, excepto los de la CAN. ¿No es cierto? Que tienen un tratamiento diferente. ¿Sí? Pero bien. ¿Qué otros? El IVA en la compra de activos fijos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces mire que ahí tenemos, vamos a quedarnos con esos 2 descuentos tributarios, porque quiero hablar de descuentos tributarios sencillos. Acuérdese, la idea es hacer algo sencillo. Hay más. Alguien me puede decir, no, pero es que yo tengo una empresa en Rusia y allá no sé qué, sí, pero ya eso es un caso de Rusia, ya déjelo allá, ¿sí? Siempre, mire, yo aprendí una cosa en mi vida. Yo no soy la persona más inteligente del mundo, ¿de acuerdo? De hecho, estoy entre los más bajitos allá. He sido una persona que he aprendido que cada vez que no entiendo algo, me toca reducirlo a lo mínimo, y hacer un ejemplo desde lo mínimo. Y la razón por la cual he venido aprendiendo, y no sé si a todos les pase, es sentémonos y hagamos un ejercicio contable. Y a mí, cuando soy asesor de empresas, me siento y le digo al gerente y a la junta, hagamos un registro contable. Y los gerentes a veces se ríen y dicen, pero ¿un registro contable? Hagámoslo, a ver qué pasa. Y a ellos les gusta. ¿Y por qué? Porque es que yo no puedo resolver los problemas si no los vuelvo pequeños. Y después uno se da cuenta que un problema grande son 1000 problemas pequeños. Pero si uno los despedaza, pues es más fácil resolverlos. Entonces, siempre que usted intente entender algo en la tributación, algo en la NIF y algo en la auditoría, vuelva pequeño el problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya dimos un ejemplo. Dijimos que el impuesto neto de renta, ¿qué era? El impuesto a cargo menos los descuentos tributarios. ¿Y eso es un renglón de la declaración? Hay un renglón que se llama impuesto neto de renta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora le voy a sumar los descuentos tributarios, pero no todos. No todos. Solamente los descuentos tributarios que tengan que ver con retenciones practicadas en el exterior, donde me permite hacer un descuento tributario, o de impuestos pagados en el exterior, donde me permite que exista un descuento tributario. Acuérdense de algo, ¿no? Cuando yo le compro a alguien en el exterior servicios, o cuando yo tengo operaciones en el exterior y debo establecer si hay que hacer retención o no, debo primero preguntarme, con ese residente que hay allá, donde esa persona reside, en esa jurisdicción, ¿hay convenio de doble imposición? Entonces, si la respuesta es no, no hay convenio de doble imposición, entonces miro lo que dice el estatuto tributario. Pero si la respuesta es sí, sí hay convenio de doble imposición, ¿qué debo hacer? Leerme el convenio de doble imposición. ¿De acuerdo? Nada que hacer. Nada que hacer. Dígame en el nombre de una jurisdicción donde tengamos convenio de doble imposición. España, Chile, sí, Reino Unido, con la CAN, que es casi que uno diría que de los primeros, ¿no es cierto? Que hubo, bien. República Checa, muy bien, ¿sí? Y hay unos que estamos firmando, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si un convenio de doble imposición tiene un tratamiento en contra del estatuto tributario? ¿Qué aplica? El convenio de doble imposición. ¿De acuerdo? Porque son acuerdos internacionales que están por encima de la ley colombiana. Claro, un convenio de doble imposición, hay una ley, se somete a una revisión de constitucionalidad por parte de la Corte y ahí sí se puede aplicar. Pero bueno, me salí otra vez del tema. Pero me parece importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, ojo, impuesto neto de renta más los descuentos tributarios. Entonces usted dice, pero ojo, descuentos tributarios de los que les dije, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ojo, de una vez vamos a meternos en el cuento. Que si tengo descuento tributario por donación o si tengo descuento tributario por compra o por IVA en la compra de activos fijos, esto se va a reducir. Mi tasa de tributación depurada va a estar por debajo del 35%. No sé si llega al 15 o no, pero está al menos por debajo del 35%. ¿Bien? Menos IRP. Y el IRP son impuestos por rentas pasivas. ¿De acuerdo? Y dejémoslo ahí. No quiero que nos metamos con eso porque le aplica a unas entidades especiales y que recuerden, para tratar un tema es mejor tomarlo pequeño. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Claro esta primera fórmula? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios a ver ustedes cómo nos ayudan a resolverlo. Ahora, ¿de dónde sale la utilidad depurada? Esta sí es chévere, uno se la sabe de memoria. Yo le dije, oye, Alex, ¿cuál es la fórmula de utilidad depurada? Él me dijo, UD es igual a UC más DPARL menos INCRNGO menos BIMPP menos BNGO menos RE menos C. Una canción de J Balvin. ¿Sí? Imagínate cómo se calcula tu tasa de tributación depurada. Usa la siguiente fórmula. Bien. Entonces, empecemos a desmenuzar la fórmula de utilidad depurada, ¿vale? Y ustedes me van a ayudar. Yo no sé si la primera quedó clara o no. ¿Listo? Es más, no importa si no aprendemos nada, lo importante es que la pasemos bien. Listo, entonces vamos. Utilidad depurada, ¿a qué es igual? A la UC. ¿Qué es la UC? La utilidad contable. Y entonces ahí viene el primer problema. ¿Qué es utilidad? Entonces, algunas personas dicen, pues la utilidad es el ingreso menos el costo y el gasto. Pues sí, sí tiene razón. Pero si tengo ingresos de 100 y costos y gastos de 80, pues mi utilidad contable es 20. Porque es la utilidad contable o financiera antes de impuestos. ¿Y qué pasa cuando mi ingreso es 100 y mis gastos son 110? ¿Cuánto es mi utilidad contable antes de impuestos? Entonces, tres teorías. Primera teoría, si sus ingresos son 100 y sus costos y gastos son 110, no hay utilidad contable antes de impuestos. Una teoría. Segunda teoría, si sus ingresos son 100 y sus costos y gastos son 110, su utilidad contable depurada es menos 10. Tercera teoría. Si sus ingresos son 100 y sus costos y gastos son 110, entonces su utilidad contable o financiera antes de impuestos será 0. ¿Con cuál se quedan? ¿Con las tres? No. Solo con una se puede quedar. No existe, en estos casos no existe la poligamia tributaria. Solo uno nomás se puede quedar. Partamos de 0. Es decir, yo les voy a dar mi opinión personal, pero recuerden, es opinión personal. Mañana puedo decir que no es. ¿Por qué? Porque mira, porque lo que yo veo y observo, pero es que esto va a salir automatizado del formato 2516. Los que no presenten el formato 2516 lo van a interpretar como quieran. Pero el que presenta el formato 2516 me late que todos estos datos están allá. Que es juicioso y lo hace. ¿Todos? Todos lo hacen. Sí le toca hacerlo, ¿no? Bueno, bien. ¿Claro esta partecita? Bien. Entonces, yo creo que es la segunda. Es decir, que si es pérdida contable, va con signo negativo. Pero es lo que yo creo, recuerden, lo que yo creo. No es la verdad absoluta.
Si ustedes quieren saber la verdad, recuerden que es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. ¿De acuerdo? No existen más verdades, ¿de acuerdo? Para que quede claro. Sí, porque es que la gente le dice a uno, dígame lo que es. No, aquí esto no existe lo que es lo que yo creo que es. A la final, la DIAN, con la primera declaración, pues nos dirá qué hacer. Muy bien. Claro esta partecita, ¿no? ¿Vamos bien aquí con esta? Entonces, ya sabemos que esta es la utilidad contable o financiera antes de impuestos. ¿Dónde la busco? En mi estado de resultados. Entonces alguien dijo, ¿y aquí entra el ORI o no entra el ORI? Entonces, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿ORI sí o ORI no? ORI no, ORI sí. ¿Sí entra o no entra el ORI? ¿ORI sí o ORI no? ¿No? ¿ORI no? Bueno, entonces no se preocupen. Para mí, a pesar de que un gran tributarista que admiro mucho y respeto, y es uno de los mejores tributaristas de Colombia, dice que sí, yo digo que no. Porque la utilidad antes de impuestos está en un sitio que se llama utilidad antes de impuestos. ¿O no? Y está antes del ORI. Acuérdense que yo tengo ingresos menos costos. ¿Qué me da? La utilidad bruta. Menos gastos. ¿De acuerdo? ¿Qué me da? La utilidad operacional. Luego le coloco más otros ingresos, más otros gastos, más ganancia ocasional, más ganancia por operación de valor razonable, lo que yo quiera. ¿Eso qué me da? La utilidad antes de impuestos. Después, ¿qué me da? Los gastos por impuesto de renta, que pueden ser la renta corriente o el impuesto diferido, la variación del impuesto diferido. ¿Y qué me da eso? El resultado del ejercicio. Y si tengo ORI, ¿qué sigue? Las partidas del ORI. Pero si ve que está claro que es una utilidad antes de impuestos, y adivine que en el 2516 está esa casilla. Sí. Muy bien. Entonces a eso le voy a sumar la DPARL. ¿Qué es DPARL? Darío, perdón. No, perdón. No. ¿Qué es? Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Me dijeron, no toque la pantalla, y le estoy tocando. Diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Entonces vamos por partes. ¿Qué es una diferencia permanente? Cualquier cosa de ingreso o gasto que no sea igual entre la parte contable y la renta es una diferencia. No le hemos puesto apellido, una diferencia. Las diferencias permanentes son aquellas diferencias que no generan impuesto diferido. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Esas diferencias que no generan impuesto diferido hay de dos clases. En ninguna parte eso está escrito. Que alguien dice, ¿y dónde está escrito? En ningún lado. Las que aumentan la renta líquida y las que disminuyen la renta líquida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles aumentan la renta líquida? ¿Quién me da un ejemplo de una diferencia permanente que aumenta la renta líquida? ¿Cuáles? El 50% del malvado GMF. ¿Sí o no? ¿Qué otra hay? Las multas y sanciones. ¿Qué otra hay? Los gastos que no cumplen el artículo 107 del Estatuto Tributario o cualquier otro. ¿Listo? Muy bien. Esas son diferencias permanentes. ¿Y por qué aumentan la renta líquida? Porque si yo quito el gasto, ¿qué le pasa a mi renta líquida? Para arriba. ¿Y qué hace la renta líquida? Me hace pagar más impuestos. Muy bien. Utilidad contable antes de impuestos más diferencia permanente que aumente la renta líquida. Menos ya se lo saben, ¿no es cierto? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Un ejemplo de eso. Pero para personas naturales. Esas jurídicas no aplica, pero es uno. Pero no aplicaría para jurídicas. El que decía él, pero eso es para naturales, no obligas a llevar contabilidad además, ¿no? Los dividendos y participaciones que reciba ¿quién? La sociedad, pero que sean no grabados. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una sociedad, y esto es importante, soy una sociedad, una SAS, tengo dinero invertido, voy a decir el nombre de una empresa que está en bolsa, pero no es publicidad, Ecopetrol. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa tiene acciones en Ecopetrol. Recibió dividendos de Ecopetrol 15 millones de pesos. ¿De acuerdo? ¿Ecopetrol le hizo retención en la fuente?
Sí. Vamos a decir que le hizo retención a la fuente de 1.500.000. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no le consignó los 15, sino que le consignó 13,5 millones. ¿Qué hace esa empresa? Esa empresa registra esos 15 millones como un ingreso por dividendos, ¿no es cierto? Contablemente como un ingreso por dividendos. Y le dice a Ecopetrol, venga hermano, llama allá, oiga parcero, dígame si eso es no grabado o es grabado. Y Ecopetrol le dice, sí, miren el certificado que ahí dice que no es grabado. Listo, entonces no es grabado. Porque también pueden ser grabados, pero listo, digamos que no es grabado. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Lo registra como un ingreso. Cuando va a declarar su renta, ¿lo coloca como ingreso en la renta? Sí. Perfecto. ¿Qué hago después? Me lo coloco como un ingreso que no constituye renta. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que no voy a pagar nada por eso. ¿Sí? ¿Todos claros ahí? ¿Y la retención a la fuente que me hicieron me la puedo tomar? ¿Sí? ¿Me puedo tomar la retención a la fuente? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Se me la, claro, Ecopetrol me la certifica y me pone arriba una iguana y me dice, la retención que te hice fue tanto. Porque Ecopetrol siempre pone una iguana en los certificados. ¿Sí o no? ¿Me la puedo tomar o no me la puedo tomar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? No me la puedo tomar. En los dividendos no grabados, el único que se puede tomar la retención en la fuente es el beneficiario final, es decir, la persona natural. ¿Qué hago yo entonces? Si lo que digo no están de acuerdo o no soy claro, tranquilo, seguimos, no se me estresen. ¿Qué hace la empresa? Registra eso contra utilidades acumuladas. ¿Por qué? Porque esa retención le corresponde a los accionistas de la compañía. Cuando la compañía reparte dividendos, ella al repartirle dividendos al accionista le dice, venga un momentico, a usted le corresponde tanto dividendos, pero como le estoy repartiendo dividendos relacionados con una acción que me dieron a mí dividendos y me hicieron retención en la fuente, entonces una parte de esa retención le corresponde a usted. ¿De acuerdo? Bueno, en la parte toda, pero a todos los accionistas. Y se la certifico, pero no se la pago a la DIAN. Es decir, se la traslado. No se preocupen, si no es claro, no es el momento de hacer la pregunta, solo quiero que se vayan con eso en la cabeza y este fin de semana estudien ese tema. Pero no se preocupen, tranquilo, es que eso me interesa que quede claro. Entonces, un buen ejemplo es este, ¿no? El que usted hablando de los dividendos. ¿Qué otro ejemplo hay? Una indemnización. Pero hay dos tipos de indemnización. Por daño emergente o por lucro cesante. Lucro cesante, ingreso grabado. Daño emergente, ingreso, pero no constitutivo de renta. Muy bien, listo, muy bien. Vamos bien de tiempo. Sigamos. Resto también el ingreso por el método de participación. Ojo, yo tengo un contrato de cuentas en participación. No, eso no es. El método de la participación es un sistema especial para medir inversiones en asociadas, negocios conjuntos o subsidiarias. Hasta ahí quedemos, no se preocupe. Si quiere, táchela, no la ponga, dígale esto, no me aplica porque mi empresa no pasa eso. Así hay que entender las fórmulas, ¿de acuerdo? Para no enredarse. Menos el valor neto de la ganancia ocasional. Si tengo ganancias ocasionales, las quito. Como venta de activos fijos por más de 2 años. ¿Vamos bien hasta ahí o ya están cansados? Sí, estamos cansados. Bueno, muy bien. Listo. Menos las rentas exentas, pero tristemente no son todas las rentas exentas. Las rentas exentas, por ejemplo, por venta de vivienda bis o vivienda de interés prioritaria, pero no todas las rentas exentas. ¿De acuerdo? No todas las rentas exentas. Entonces, yo soy de economía naranja, no se resta. Menos las compensaciones. ¿Qué es una compensación? Cuando yo tengo pérdidas fiscales en periodos anteriores, fiscales, no contables, ¿qué pasa con esas pérdidas fiscales? Me las puedo compensar, es decir, usarlas para bajar mi renta líquida en periodos futuros. ¿De acuerdo? Bien, obviamente eso tiene condiciones, tiene unos tiempos y por supuesto pues tienen que ser ciertas, ¿no? Para que nos quede claro el tema. ¿Bonita la fórmula? ¿Les gustó? Ahorita vamos a hacer 4 ejercicios.
¿Sí? ¿Les parece? Pero rapiditos. Que irían a que comprendieran la fórmula. ¿Listo? No me interesa tanto los ejercicios, sino la fórmula. Eso dicen todos los profesores, ¿no? ¿Sí? No, siempre es importante comprender de dónde salen las cosas porque ejercicios los van a ver en todos lados, los van a revisar. Sigamos. ¿Qué pasa si la tasa de tributación depurada? ¿Qué es la tasa de tributación depurada? Impuesto depurado sobre utilidad depurada. Otra vez, ¿qué es la tasa de tributación depurada? Impuesto depurado sobre utilidad depurada. ¿Qué pasa si esa división me da por encima del 15%? Nada, estoy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si eso me da por debajo del 15%? Me toca subirla artificialmente a través de una metodología que se llama el valor adicionado y en otras palabras eso no es sino pagar más. Pagar más, no es más, ¿sí o no? Nada que hacer. ¿Listo? De una vez de paso, ¿genera impuesto diferido? No, porque la fórmula como está en Colombia no da a entender que esto se pueda cruzar, compensar o hacer algo a futuro. ¿Listo? Que es que a la gente no le gustó la fórmula, que la fórmula quedó mal. Pues, la verdad, hoy esta es la norma. A mi juicio personal, es posible que esta norma la declaren inconstitucional. Puede tener un tema de doble tributación, que si la Corte lo llega a ver de esa manera, de una vez la declara inconstitucional. ¿De acuerdo? Porque sí tiene problemas de doble tributación. Listo. ¿Vamos a hacer ejercicios? Sí. Bueno, muy bien. Quedan 8 minutos 26 segundos. Me dicen si por alguna razón nos pasamos al menos 7 minutos, si lo puedo hacer, pues si no, pues me comentan, no pasa nada. Pero miremos este ejemplo y quiero que sobre este ejemplo usted me calcule la tasa de tributación depurada, si la puede hacer en un momentico. A ver, miremosla. Este es un PIG sencillo, simple, sencillito, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene? Ventas de bienes y servicios ¿por cuánto? 100 millones. ¿Costos de ventas por cuánto? ¿Cuánto me da la utilidad bruta? 15. Tengo gastos administrativos por 11, tengo una utilidad operacional de 4 y resulta que tuve un problema ahí, un siniestro, y me pagaron 15 millones de pesos por daño emergente. ¿Qué dijimos de este ingreso por daño emergente? ¿Que era qué? Ingreso no constitutivo de renta. Muy bien. Tengo una utilidad antes de impuestos de 19 millones. ¿Y cuánto fue mi impuesto de renta? 1.400.000. ¿Por qué tan poquito? Porque cuando declaro renta, yo digo, no, pero es que estos 15 los quito porque es no constitutivo de renta. Y no constitutivo de renta es que los quito de los ingresos. Por lo tanto, a pesar de que me gané 19, mi base de tributación va a ser ¿cuánto? 4 millones. ¿Cuánto les dio la tasa de tributación depurada? Diciendo, ojo, esto no lo vamos a tomar de la contabilidad sino de la renta, pero como no tenemos todos los datos, vamos a decir que este es el mismo dato que está en la renta, solo para ejemplos de este ejercicio. ¿Qué va a hacer entonces usted? ¿Cuál va a ser el impuesto depurado? 1.400.000. ¿Tuvo descuentos tributarios? No nos dice, ¿de acuerdo? ¿Tuvo ingresos por rentas pasivas? No sé qué es eso, entonces no las tengo. Entonces, 1.400.000, ¿lo divido en cuánto? En la utilidad depurada. ¿Cuánto es la utilidad depurada? 19 millones. Le resto los ingresos no constitutivos de renta, ¿se acuerdan? 19 menos 15, ¿cuánto me da? 4. Divido, entonces, 1.400.000 en 4 millones. ¿Cuánto me da? $0.35, que equivale al 35%. Vamos a ver si es cierto. Crucen los dedos. 3, 2, 1. 35%. Por favor, en este momento, los que no hayan hecho esto antes, tómense en una selfie. Tómense en una selfie ahí. Digan, mi primera tasa de tributación depurada. ¿De acuerdo? Sí, no pasa nada. Y si quieren conmigo aquí, a ver. Listo. Entonces, mi primera tasa de tributación depurada. ¿Quieren otro ejemplo? Sí. Bueno, listo. Sigamos entonces. Yo les ayudo a ustedes para que... Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que es. Dice, ¿aquí qué dice que hay? ¿Aquí qué dice? Medida al qué?
No, acá dice valor razonable. Porque yo no me puse en los zapatos de ustedes y para mí ver es valor razonable. ¿Y para ustedes ver es valor razonable? No, porque soy un contador egoísta. Que no me puse en los zapatos, no me quité mis zapatos y me puse en el zapato de ustedes, entonces escribo así. Malvado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No nos pasa eso en la práctica? ¿No han visto cómo ustedes ponen esas siglas? Y le dice a la gerente y le dice, no, señor gerente, es que usted tiene un INRSCNGO. Y el gerente, ¿y eso se quita? Bien, entonces, aquí que hay una medición a valor razonable con cambios en resultados. ¿Qué mido al valor razonable con cambios en resultados? Ejemplos. Uno, ¿cuál? ¿Qué mido al valor razonable con cambios en resultados? Propiedades de inversión. ¿Sí o no? Pero hay propiedades de inversión que se miden al valor razonable con cambios en resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más mido al valor razonable? Algunas acciones que cotizan en bolsa y donde no tengo control conjunto e influencia significativa. La propiedad, planta y equipo no la mido al valor razonable, la mido, si acaso, al modelo de la revaluación, que es diferente. Parecido, pero diferente. ¿Listo? Bien. Ahí vimos dos ejemplos. Los derivados financieros. Muy bien. No se preocupe si algo de esto usted dice no lo entiendo. Tranquilo, no se preocupe. Solamente para confundirlos a ustedes y que crean que aprendieron. ¿De acuerdo? No, poco a poco se van metiendo en el lenguaje. Mire, para los que son estudiantes, la primera vez que yo leí el estatuto tributario no entendí nada. Nada. Todavía me pasa a veces. ¿Sí? Bien, entonces miremos este ejemplo y hacemos la tasa de tributación depurada, ¿vale? Miren ustedes, yo no leo qué dice ahí y la leemos. ¿Listo? Y hacemos el ejercicio. Léanlo ustedes, ténganlo aquí en la mente y hacemos el ejercicio. Cuando lo leen, me dicen, ya lo leímos. ¿Vale? Mientras tanto voy a poner el reloj. Dijo Carlos Guerra, ¿por qué no dan agua? Listo, bien. ¿Lo leyeron ya? ¿Sí lo leyeron? Muy bien, muy bien. ¿Me ayudan a calcular primero qué? El impuesto depurado. Vamos allá primero el impuesto depurado. ¿Cuál es el impuesto depurado? Ojo, no siempre el gasto por impuesto de renta es el impuesto neto de renta. Solo para este ejemplo de hoy vamos a decir que sí. Vuelvo a repetir, no siempre, de hecho casi nunca, el impuesto neto de renta es igual al gasto contable. ¿De acuerdo? Solo en este ejercicio estamos diciendo que sí. ¿Claro para todos? Bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es el impuesto depurado? 350,000. ¿Tengo descuentos tributarios? Pues no lo dice, aparentemente no lo dice, ¿no es cierto? 350,000. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ojo, utilidad antes de impuestos, perdón, impuesto depurado, ¿cuál va a ser? 350,000 porque no hay descuentos tributarios. ¿Listo? Ya tenemos la primera cifra. ¿Nos vamos con la segunda? ¿Quieren la segunda? Sí. La utilidad depurada. ¿Cuál es la utilidad depurada? 1,000,000. Entonces, arranco. ¿Cuánto es la utilidad contable? 3,500,000. ¿Qué hago? ¿Le sumo o le resto los ingresos no constitutivos de renta? ¿Tengo? No. ¿Esto es un ingreso no constitutivo de renta? ¿Qué es? ¿Esto tiene efecto tributario? No. ¿Pero es un ingreso no constitutivo de renta? No, ustedes lo dijeron, para que algo sea ingreso no constitutivo de renta tiene que ser ingreso tributario. Esto no es un ingreso contable que yo lo elimino. Pero ojo, ya lo descubrieron ustedes, no lo resto. Al no restarlo, como no tengo más partidas que restar o que sumar, creyendo que todo es deducible, no hay 4 por 1000, no nos vamos a meter con eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la utilidad depurada?
3.500.000. Si usted me ayuda a dividir, por favor, la utilidad depurada 350.000 en 3.500.000, ¿cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? 0,1, ¿qué quiere decir? Muy bien, quedamos por encima del 15. ¿No? ¿Por debajo del 15? ¿Debo hacer algo más? ¿Qué debo hacer? No me sirve, contador. Listo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí quedó claro ese problema? ¿Sí es claro? Ese problema lo tienen empresas gigantes, pero también lo tienen empresas pequeñas. Porque el 10% de poquita plata es poquita plata. El 20% de poquita plata es poquita plata. Es decir, el margen es pequeño. Empresas que tienen 100 millones de pesos de renta líquida, ese margen del 20, es decir, 35 menos 15, el margen del 20, fácilmente con 20 millones se mueve. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de esto. A nivel internacional, yo no diré nada, pero a nivel internacional se lo colocaron solamente a multinacionales que tengan ciertos ingresos. En Colombia se lo colocaron... Listo, bien. No es una crítica bien constructiva porque tal vez a veces por hacer algo novedoso, porque este tema es novedoso, pues resultamos con que la fórmula debe seguirse ajustando. Muy bien. ¿Cuánto nos dio la tasa de tributación depurada? 10%. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo calculo el impuesto adicional? Fácil. Tomo la utilidad depurada. ¿Cuánto es la utilidad depurada? 3.500. La multiplico por el 15%. ¿Cuánto me da? 525.000. ¿Y qué le resto? El impuesto depurado 350. ¿Cuánto tengo que pagar de más? La semana pasada estuve en una empresa donde esos 175.000 eran 16.000 millones de pesos. ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Qué? Tranquila, dime. No sé si podemos compartirle la... Ya se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces... Hola. Es que no sé si estoy confundida la fórmula, pero tengo entendido que en el Estatuto Tributario nos dicen que dependiendo de lo que nos dé ese impuesto adicional nos podemos descontar un 0.3 o hasta un 0.5 adicional. No lo conozco. Posiblemente, es decir, no lo conozco, no para decirte que está cerrada, sino que no conozco ese tema. Para mí, debería pagar 175.000 de más. Pero si me dejas hacer una conclusión pequeña, antes de terminar, ¿quiénes van a tener problemas de tasa de tributación depurada? Cuando digo problemas, no quiere decir que tengan que pagar, solo que es un problema y que hay que revisarlo. Primero, aquellas personas que tengan diferencias temporarias, sobre todo, que terminan siendo imponibles. ¿De acuerdo? Es decir, que tengan ingresos por diferencia en cambio altos que no sean realizados. Contablemente tienen un efecto, tributariamente no, estoy inmerso en esto. Segundo, personas que utilizan mediciones a valor razonable, donde elevan su utilidad contable, pero no su utilidad fiscal. Tercero, personas que tienen un valor importante por descuentos tributarios por donaciones o por IVA en compras de activos fijos. Y cuarto, aunque hay más, pero dejamos con el cuarto, personas que tienen pérdida, bueno, vamos a cambiarla mejor, pérdida fiscal, pero utilidad contable. Esas personas tienen problemas terribles, tienen problemas tributarios. ¿Por qué? Por la fórmula. Este es un tema que aquí no hay que inventarnos nada. ¿Qué hay que hacer? Aplicar la fórmula. Para mí ha sido un verdadero placer conocerlo y estar aquí con ustedes. No sé si les puede transmitir algo, pero yo sí la pasé muy bien. Gracias. ¿Disfrutaste de la charla? Te invitamos a explorar más contenido sobre nuestro evento Entre Contadores en la playlist de YouTube. Además, si quieres asistir a nuestro próximo evento, regístrate hoy mismo. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Únete a nuestra comunidad de profesionales en WhatsApp y dale superpoderes a tu profesión contable.